Siempre, oh Dios, tu misericordia es, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, aleluya, mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. ¿Por qué para siempre, oh Dios? Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más allá que la vida es. Mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más ancha que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Dale un aplauso al Señor en esta noche, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. La misericordia de Dios es amplia, ¿cierto? Bendito el Señor. Les saludo a todos en el nombre de Jesús, los hermanos, los amigos que nos acompañan. Y vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor, amén. Yo le invito a que abra su Biblia allá en Hebreos capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Saludamos también a los hermanos que nos siguen en el sitio web, que siempre es un buen número de hermanos que están conectados. A veces algunos que no pueden venir le mandan foto a uno de cuando están viendo el domingo. Alguien me enviaba cuando yo predicaba y me llegaba el mensaje: no pude ir, hermano, pero acá estoy. Esto ha sido una herramienta muy importante para que muchos escuchen la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Amén. Leamos, hermanos, por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dando un gloria a Dios, hermano. Pueden sentarse, por favor. Bendito el Señor, amén. Bueno, hermanos, quisiera predicarles en esta noche bajo un tema que Dios me regaló. Y dígale al que está a su lado: míralo, míralo el que está a su lado, míralo, míralo, míralo. Oye, algunos no voltean, míralo el que está a su lado, hombre, por favor. Y dígale: Dios te entiende. Amén. Dios te entiende. Oiga, si lo dejara hasta aquí, está bueno ya el tema. Dios te entiende. Aleluya. Siento la presencia del Señor en este lugar. Oh, santo. Aleluya, aleluya. Él nos entiende, pero a veces como que se nos olvida. Ahorita cantábamos: mi alma lo sabe bien. Pero el salmista le dice al alma: no te olvides. El alma a veces se olvida. Amén. Se olvida. Quiero decirle que Dios no es ajeno
a nuestras debilidades, a nuestras dificultades, a nuestras situaciones. Tenemos un Dios que se compadece, ¿sí? Tenemos un Dios que nos entiende y que sabe bien lo que sentimos. Amén. Sin embargo, esta afirmación, esta declaración de fe, a mí hace que me surja una pregunta. Si Dios es espíritu, porque esa es la naturaleza de Dios, San Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu. Y Jesús dijo que los espíritus no tienen forma, no tienen carne, ni tienen huesos. ¿Sí? Eso dijo el Señor. Un espíritu no tiene carne, no tiene huesos, no tiene forma. Y la naturaleza de Dios es espíritu. Pero yo soy carne y yo soy hueso. Carne, hueso, soy visible. Puedo palpar. Y si me tocan, siento. ¿Cómo Dios, que es espíritu, me puede entender? ¿Sí? ¿Cómo Dios, que es espíritu, me entiende? Y sabe lo que yo siento. Si Él es espíritu y yo soy carne. Son dos dimensiones completamente diferentes. Amén. Dios, que es espíritu, que no tiene carne ni huesos, porque es su naturaleza. Pero dice donde leímos que Él nos entiende. Amén. La única respuesta que hay para eso es que Dios se hizo. Es la única respuesta. Así que el que diga que Jesucristo no es Dios no puede explicar este pasaje de Hebreos capítulo 4. Porque ¿cómo Dios, que es espíritu, me va a entender a mí, yo que soy carne y que soy hueso? Pero resulta que la palabra dice que Dios se humanizó. ¿Sí? San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, la palabra creadora. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo, aquella palabra que creó las cosas en el principio, fue hecho carne. Abre paréntesis el apóstol. Y vimos su gloria. Gloria como de los niños del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cierto? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? Dios. Participó de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Carne y sangre. Dios participó de lo mismo. Ojalá en esta mañana Dios le esté revelando a alguien su nombre. Porque indiscutiblemente, 1 Timoteo 3:16, no hay discusión, y el que quiera discutir, que discuta solo. Porque nosotros no tenemos por qué discutir eso. El que quiera discutir, que lo discuta solo. Porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, del amor, de la divinidad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue, o sea, ya pasó, sucedió. Dios fue manifestado en carne. Entonces, Dios se humanizó. Y por ahí es donde yo quiero entrar un poco en el tema. Porque fue Dios manifestado en carne,
quien vivió, quien sintió, quien palpó, quien experimentó todo lo que tú y yo vivimos todos los días. Oiga, y yo sí que le doy gracias a Dios que Él vino a este mundo y no mandó al Hijo, como dicen otros por ahí. Porque con lo, disculpa la expresión, descarado que somos los seres humanos, cierto, cuando alguien está aconsejando, es que usted no me entiende porque usted no sabe lo que yo estoy pasando. Así es cierto, así dice uno. Es que tú no logras como comprender lo que yo te estoy diciendo porque tú nunca has pasado por lo que yo estoy pasando ahora. Bueno, y es verdad. De pronto el que ha perdido un ser muy querido, algún hijo, algo así, y otro no le ha pasado, realmente no sabe qué es lo que se siente. ¿Sí? Obviamente, uno da palabras de consuelo y creemos fielmente que el Señor es el que consuela. ¿Sí? Pero si hablamos del sentir de lo que la persona está viviendo, el que vive, ese es el que lo siente. Y a veces hablar es muy fácil, como a veces muchos lo hacen. A veces juzgar es muy fácil, pero cuando uno está ahí en esos mismos zapatos, la perspectiva cambia. Porque eres tú quien lo está viviendo. Y yo sí le doy gracias a Dios que Dios se hizo hombre. Porque si no, lo hubiéramos salido con la misma. Es que tú no sabes. Y yo quisiera que usted pensara por un minuto. ¿Cuántas veces tú has creído que Dios no sabe cómo te sientes? ¿Cuántas veces tú has pensado que has estado solo? ¿Cuántas veces tú has creído que Dios no te escucha? Y yo tengo un mensaje por ahí que Dios me regaló de eso acerca de lo engañoso del corazón. Porque nosotros sentimos, no me oye, no me escucha, me siento solo, me siento que no me ayuda, siento que me dejó. Eso es lo que tú sientes. Pero dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y esto no es por lo que tú sientas, sino que dice la Biblia que esto es por fe. Así que aunque tú sientas que Dios no te oye, Dios te oye. Aunque tú sientas que estás solo, tú no estás solo. ¿Sí? Porque Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si yo digo que estoy solo, entonces lo que dijo Jesús no es verdad. Una cosa es lo que tú sientes y otra cosa es la realidad de Dios. Eso es diferente. Amén. Así que Dios, gracias Señor por haberte manifestado en carne y no haber enviado a tu Hijo como predican otros, sino que Dios se manifestó. Y quiero hablar un poco de la humanidad de Jesús, que a veces es cierto, hemos escuchado muchas predicas, yo sé, de todas las cosas que Jesús hizo, pero casi siempre en su condición de Dios. Multiplicó los panes, multiplicó los peces, dio de beber agua a multitudes, transformó, sanó, resucitó. Pero es que Jesús no solamente era Dios, sino que también fue hombre. No le puedes quitar a Jesús su humanidad, como tampoco le puedes quitar su divinidad. Porque Jesús fue todo hombre y todo Dios. Y como hombre fue perfecto. El cual fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, vamos a hablar de ese Dios humanizado para poder entender este pasaje. Jesús como sumo sacerdote. Amén. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Pasaje muy conocido por los lectores. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús?
Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, Cristo Jesús es Dios, pero siendo Dios, trató de ser hombre. Siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? Sino que también se comportó, vivió, habló como un hombre. ¿Y cómo lo logró? Se despojó. Versículo siguiente. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué fue lo que él se despojó a sí mismo? ¿Cierto? Es que la mayor humillación de Dios fue hacerse hombre. Entiéndalo. Eso es una humillación para Dios. ¿Quién siendo rico deja su riqueza para volverse pobre? Nadie. Pero él se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre. Para que por su pobreza tú y yo fuésemos enriquecidos. Amén. Se despojó, tomando forma de siervo, hechos semejantes a nosotros. Jesús también fue un hombre como nosotros, en su naturaleza humana. Le estoy hablando de Dios humanizado, Dios hecho hombre. Amén. Se despojó a sí mismo. Oye, y no solo eso, sino que vea, versículo 8. Y estando en esa condición, en la condición del hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cuál fue esa otra humillación? Los niveles de la humillación de Dios. Se hizo hombre. Bajo aquí. De hombre se siguió humillando y fue obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Amén. Siendo hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero se siguió humillando. Descendió a las partes más bajas, dice la palabra del Señor. Pero esa humillación le dio, aleluya, dice la palabra, el derecho de tener un nombre, sobre todo nombre. O sea que, oiga, Dios se humilló hasta lo más sumo. Y a veces uno se cree algo. Déjese de eso. Aleluya. Y a veces uno quiere alzar pecho porque tiene un cargo aquí en la iglesia. Dios se humilló. Dios, aleluya. El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que no necesita de nadie. Si Él quisiera, todos desaparecemos aquí y ya. Pero dice la Biblia que se humilló y se hizo hombre, siervo, aleluya. Y en esa condición, como un ser humano, sería muy extenso yo decirles las citas bíblicas. Por eso solamente lo voy a mencionar. Aunque yo dejo un cuadrito allá, no sé si de pronto los hermanos lo tienen allí. Pero solamente lo voy a mencionar porque sería muy extenso decir las citas bíblicas. Como un hombre, Él nació del vientre de una mujer. Como todo ser humano creció, dice la Biblia, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Creció como crecemos todos. En sabiduría como crecemos todos. Y en gracia para con Dios y también para con los hombres. Amén.
como todo niño fue circuncidado al 8º día. Es que era judío. Nació en una nación judía y se hizo obediente a ese pacto que Dios había hecho. Se circuncidó. Como todo hombre tenía una familia. Aquellos que dicen que María no tuvo más hijos que la Virgen María, no. Fue Virgen María cuando nació Jesús, ya después dejó de ser virgen. Dice la Biblia allí, mientras él aún hablaba con su madre y sus hermanos le esperaban afuera. Judas y Santiago eran los hermanos de Jesús. Tenía un oficio. Ay, ¿qué pasó? Tenía un oficio, era carpintero. Jesús no era un vago. Oye, antes de que cumpliera los 30 años, Jesús trabajaba y era un carpintero. Tanto que lo conocía en el carpintero. Amén. Le dio hambre. Como a ti te da hambre también. Después que ayunó 40 días y 40 noches, le dio hambre. ¿A quién no? Es que era hombre también. Sintió sed, tuvo sed, le pidió a una mujer, dame de beber. Es que iba caminando por un desierto. ¿A quién no le da sed? ¿Tú crees que él es el único que le da sed? Y que tienes hambre. También dormía. Dice la Biblia que cuando estaba la tempestad, Jesús dormía. Oiga, también estuvo en fiestas. Claro que mire la actitud de Jesús en la fiesta. Sentadito ahí. Aceptando por el compromiso, pero él ahí. Cuando tuvo que hacer milagros, lo hizo. Pagaba impuestos. Jesús era fiel con los impuestos que tocaba pagar. El del carro y el de la casa. Cuando salió la moneda de la boca del pez, le dijo a Pedro, paga el tuyo y también de paso paga el mío. Jesús pagaba impuestos. Y como hombre, oraba. Jesús no oraba porque hubiera alguien a quien orarle diferente a él. No. Salmo 65:1. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Ahora, un líder que le diga a alguien que ore y nunca lo ve orando, tenía que orar como un ser humano. Como hombre se alimentaba, comía. Y como hombre también lloró cuando murió un gran amigo de él, Lázaro. Así que Jesús sabe que es perder un ser querido. También estuvo triste y se sintió angustiado. Tan angustiado que ninguno de los que estamos aquí nunca llegaremos a su nivel de angustia. Porque dice la palabra de Dios que su sudor eran como gotas de sangre. Levante la mano el primero aquí que ha sudado sangre. Hay un libro de un escritor, Telmo Salas, que explica la muerte científica de Jesús. Se lo recomiendo. Y él explica allí que para que llegue ese proceso de que el sudor se convierta en sangre, es que el nivel de estrés y de preocupación es tanto que la sangre, el torrente sanguíneo se une con las glándulas sudoríparas. Pero hay que estar en un nivel de estrés, hermano. ¿Qué deuda de casa ni qué deuda? Eso no llega ya a ese nivel de angustia. Nunca te creas que tú estás más angustiado. Dios sabe que es estar angustiado. En su humanidad. Se sintió angustiado. Oiga, va tomando sentido, ¿cierto? Se sintió solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo. ¿Quién no se va a sentir solo? Colgado en una cruz y sus discípulos mirándolo a lo lejos, y uno de sus principales lo traicionó. ¿Quién no se va a sentir solo
llevando en su hombro el pecado de toda la humanidad. ¿Tú cómo te sientes cuando pecas? ¿Cómo te sientes? Lejos, ¿cierto? Cuando uno peca, uno se siente lejos de Dios. ¿Tú cómo crees que se sentía Jesús, aunque Él no pecó, pero llevando en su hombro el pecado de toda la humanidad? Se sintió solo. Fue tentado por el diablo. A Jesús sí se le presentó el diablo. Porque algunos dicen, hermano, el diablo se me presentó. Y por allá en la China, en Alemania, otro dice, hermano, el diablo se me presentó. Pero el único que es omnipresente es Dios. De resto no, todos tenemos aquí un lugar en el espacio ya. Pero a Dios, al Señor Jesús sí se le presentó el diablo. Y lo tentó. Y no cualquier tentación. Tenía hambre y le dijo, convierte esa piedra en pan. ¿Quién no quisiera un pedazo de pan después de 40 días? Así que fue una tentación. Amén. Se cansó también Jesús, se cansó. Cansado del viaje. O como dice el coro ese, cansado del camino. ¿Cierto? Y como estaba cansado, se sentó junto al pozo. Porque él también se cansó. Y como cualquier ser humano, murió. Como todo, por eso dice la Biblia, está estipulado que los hombres mueran una vez. Y después de esto el juicio. Entonces, si Dios se humilló y se hizo obediente, él no podía salirse del marco. Tenía que meterse en esa camisa de fuerza y vivirla. Se vistió. ¿Con qué propósito? Se hubiera podido ahorrar todo eso con simplemente decir todos los hombres sean salvos y ya. Pero no lo hizo así. Aleluya. ¿Con qué propósito Jesús vivió y experimentó? Aleluya. Bueno, el pasaje que leímos al comienzo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, como un ser humano, de carne y hueso, pero sin pecado. Para que esta palabra pudiera tener vida en esta noche. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso es que esa palabra tiene vida en esta noche. Y es verdad. Porque Él puede llevar las cargas de todos los que están aquí. Aleluya. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo estuve en el mundo y fui afligido, pero confiad, yo vencí al mundo. Hermano, por eso dice el apóstol Pablo, este evangelio es poder de Dios. Al Señor nadie le echa cuento aquí. Jamás vas a vivir lo que vivió Él. Nunca le vas a llegar a los tobillos. Aleluya. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Tuvo que experimentar la paz que da el mundo para poder decir que la paz de Él es mayor que la del mundo. Y yo creerle en esta noche lo que Él está diciendo. Aleluya. Bendito el Señor. La paz que yo doy es una paz real, bendito Jesús. Dice el profeta Isaías, capítulo 53.
¿Quién ha creído nuestro anuncio? No presenta a Jesús como alguien sentado en trono de gloria, porque no es la intención de Dios mostrarse de esa manera, sino que se mostró sin atractivo, para que el que le siga de corazón y de verdad, no esperando recibir riquezas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, pregunta el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado de quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Qué atractivo hay allí? Castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No tiene ningún atractivo un siervo sufriente. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Para que tú y yo pudiéramos gozar. Se lo voy a explicar mejor. Fue despreciado y desechado por los hombres para que Dios te pudiera aceptar. Si él no hubiera sido despreciado, alguien tenía que ser despreciado, y no fuiste tú, fue él. Un varón de dolores, experimentado en quebrantos, para que te pudiera consolar. Oh, aleluya. Llevó nuestras enfermedades para que hoy pueda ser sano. Si no, no hubiera sanidad. Pero él fue esa llaga en la cruz. Pero su llaga hoy te sana. Oh, Santo Jesús. Oh, Sira babacita la babajay. Sufrió nuestros dolores para poder quitarte el sufrimiento. Molido por nuestros pecados para poder perdonarte los tuyos. Y el castigo de nuestra paz, esa paz que yo siento hoy aquí en mi alma, en este mismo lugar, una tranquilidad que sé que me voy con él. Para él fue un castigo. Se hizo pobre para que hoy tú y yo tuviéramos riquezas. Se hizo maldito, porque dice la Biblia: maldito todo aquel que muere en una cruz. Y él se hizo maldición para hoy yo ser bendecido. Hoy puedo gozar de bendición y no de maldición. El diablo quiere maldecir, pero cuando una persona llega a Cristo, ahí se rompe toda generación de maldición. Si te echaron algo por ahí, aquí está Cristo. Corta la maldición y da bendición. Dejó que de sus ojos salieran lágrimas para que tú sepas que Él sabe que es llorar, para poder cercar tus lágrimas cuando lloras.
Fue traicionado para que tú sepas que Él no traiciona, que Él es un amigo fiel. Tuvo hambre y sed para que tú sepas que Él provee del alimento. Se cansó para que tú sepas que Él da fuerza. Y se sintió solo para que tú sepas que tú no estás solo. Él se tuvo que quedar solo porque nadie lo podía acompañar a esa travesía. Pero se quedó solo para en esta noche estar aquí con nosotros. Oh, Santo Jesús. Es que yo me siento solo. Él sabe que es estar solo. Es que siento que nadie me entiende. Dios sí te entiende. No digas eso, que no es verdad. No hay nada que yo viva, siento, piensa que Jesús no lo haya vivido. Él se acuerda que tú y yo somos polvo. Por eso extiende la invitación. Acerquémonos. No te quejes por lo que vives, porque Él no se quejó y la pasó peor que tú y yo. Más bien dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿En qué consiste esa confianza? En que tenemos un sumo sacerdote que se compadece, que es misericordioso. En eso consiste tal confianza. Acerquémonos pues confiadamente a ese trono de gracia. Y aunque te sientas solo, y aunque te sientas abatido, y aunque te sientas traicionado, y aunque tu alma llore, para alcanzar misericordia. Y allí en ese trono, ¿será que en esta noche alguien necesita acercarse a ese trono? Allí en ese trono de gracia. ¿Sabes dónde está ese trono? ¿Dónde está Él? ¿Y sabes dónde está Él? Aquí está. Aquí está con nosotros. Acércate al trono de Dios. No te quejes, no te frustres, no te detengas. Tienes un sacerdote que se compadece, que te conoce, que te entiende, que sabe bien. Lo sintió, lo vivió, lo experimentó. Él lo sabe, Él lo sabe. Él sabe que es que el diablo se presenta ahí al frente y te tiente. Pero dice la Biblia, sin pecado. Sin pecado. Poncio Pilato tuvo que lavarse las manos y decir, yo no encuentro nada malo en este hombre. Aleluya. Acércate a ese trono. Yo te invito en esta noche. ¿Quieres acercarte? Póngase en pie, aleluya. ¿Quieres acercarte al trono? Salga de su asiento. Póstrese. Si Dios se humilló, ¿quién soy yo para no humillarme en esta noche? Aleluya. Sabe que lleno mis pulmones de aire. Y con toda confianza yo puedo decir en esta noche, Dios me entiende. Dios me entiende. Él me entiende. Él sí sabe bien lo que yo estoy pasando.
Si te has sentido traicionado, aún por tus familiares, Dios te entiende en esta noche. Si tenías tu fe en alguna persona, en algo, aleluya, Él te entiende en esta noche. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta a veces difícil. Pero cuando tengas alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios y Él nos ayudará, porque es bueno y nos ama. No vas a encontrar el rechazo. Aleluya, no vas a encontrar, te necesito, Señor, en mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. En Dios nunca vas a encontrar un rechazo. Los hombres somos los que rechazamos. El mundo rechaza. En Dios vas a encontrar siempre unos brazos abiertos. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Fue la pregunta del profeta. Y hoy se responde sobre nosotros. Aleluya. De mi vida he pensado, Señor, que vivir en el mundo sin ti no tiene valor.